Buenas tardes, mil bendiciones, la paz y la misericordia del Señor sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus hogares. Que el Eterno les continúe bendiciendo en este hermoso tiempo, en esta hermosa hora. Estamos en su devocional. Háblame, Señor, como usted sabe, un espacio de Iglesia Cristiana de Espada Cortante. Y cada vez que el Señor nos permite salir al aire, su pastor y amigo José Yepe, que le saluda y le bendice de una manera muy especial. Como hacemos cada día que vamos a transmitir el devocional, oramos para colocar este tiempo en las manos del Señor, para que Él sea hablando a través de su Espíritu Santo, exhortando, corrigiendo, redarguyendo, ministrando nuestras vidas de una manera muy especial. Padre, que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y en majestad, en esta hora de la tarde, llegamos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón contristo y humillado, que tú no desprecies jamás, sabiendo que tu misericordia se ha hecho real y presente en nuestra vida. Que cuando nadie daba nada por nosotros, tú, Dios, diste la vida de tu Hijo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy, gracias a ese amor, gracias a esa misericordia, gracias a ese perdón infinito, hoy somos tus hijos. Y agradecemos el que tú un día nos hayas amado primero para nosotros poderte amar después, Señor. Gracias por ese momento tan especial donde un día te atravesaste en nuestros caminos y hoy podemos decir gracias, Señor, porque tú encontraste mi vida en el peor momento de mi vida. Hoy presento cada miembro de Iglesia Cristiana Espada Cortante físicamente, los que se congregan con nosotros, y cada uno de estos hermanos y amigos, ovejitas de online que se conectan a través del devocional. Háblame, Señor, y yo bendigo sus vidas, bendigo sus casas, bendigo sus hogares, bendigo sus familias, bendigo sus ministerios, bendigo la persona de ellos, Dios, de sus hogares y de todos los que de su entorno, Dios, ellos puedan bendecir. Padre, gracias por cada hermano, por cada amigo, por cada persona, por estos casi 2,000, casi ya 3,000 personas que hacen parte de esta página de Iglesia Cristiana Espada Cortante, Señor. Agradecido contigo por eso. Y de los casi ya 800 miembros del canal de YouTube. Padre, gracias a los hermanos que están en Nueva York, en Estados Unidos, en Guatemala, en Chile, en Perú, en Venezuela, Señor, en España, en Canadá, en Guatemala, Señor. Gracias por cada uno de ellos y a nuestros hermanos aquí en Colombia, aquí en Bogotá, aquí en Barranquilla, aquí en el barrio La Manga, Señor, ahí en Puerto Colombia, Señor, aquí en La Paz, ahí en Ciudad Modesto, ahí en Villate, Señor, ahí en El Bosque, Buena Esperanza, Chiquinquirá, Barrio Monte, Señor, ahí Soledad, Cachimbero, Villa Zambrano, Señor, Normandía, los hermanos de San Roque, Señor, Padre de Villa Angelita, ahí en los Cusules, Señor. Gracias a cada uno de esos hermanos y amigos que se conectan y hacen parte de este devocional. Háblame, Señor. Hoy bendigo sus vidas, bendigo sus casas, bendigo sus hogares. Declaro la llaga de Cristo en cualquier amigo que se encuentre enfermo. Hoy enviamos palabra de sanidad en una UCI, en una clínica, aquellos que han perdido un ser querido. Padre, tú eres el que tienes la última respuesta para cada una de nuestras vidas. Pedimos que les guarde, que les bendigas, que les cubras con tu sangre. Y oramos por cada joven, Padre, que para que puedan estar en esta semana que la pastora Merly ha organizado para atenderlos, para poder ministrar sus vidas, darle una palabra, ayudarlos en esta semana de lunes a viernes con ellos ahí en la iglesia a partir de las 6 en adelante. Creemos que tú tienes el poder para traer una palabra y una respuesta para cada uno de estos jóvenes. Declaramos la llaga de Cristo, declaramos sanidad sobre cada uno de nuestros amigos y hermanos aquí en Colombia y fuera de Colombia, los que se conectan y los que no se conectan. Enviamos palabra de sanidad porque tú eres nuestro médico por excelencia, Señor. Y nosotros nos abandonamos en tus manos, agradecidos contigo por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Y a tu Espíritu Santo le decimos, quédate, háblanos, bendícenos la vida de nuestra hermana Santos, Padre, la vida de nuestra hermana Nuri Jiménez, la vida de nuestra hermana Gablady, Padre, la vida de la pastora Merly, mi hermano José María, mi hermano Manuel, la vida de Avi, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesucristo, declaramos inoperante todo lo que no es tuyo, Padre, todo lo que no es tuyo. Y le decimos a tu buen Espíritu Santo, háblanos, quédate con nosotros, exhórtanos, bendícenos, redargúyenos, Señor, pero tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, y háblanos en esta hermosa tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos, al que está conectadito ahí, que el Señor le bendiga grandemente. Gracias por estar ahí conectado. Que la paz y la misericordia del Señor sea sobre sus vidas. Hoy voy a comenzar un tema nuevo. Se llama Los deberes cristianos, parte 1.
Tenemos parte 2, parte 3 y parte 4. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo el Señor. ¿Qué necesitamos para llevar la práctica de los deberes cristianos? Como creyentes, como cristianos, tenemos responsabilidades y tenemos deberes como creyentes que somos conocedores de la palabra. Y el texto que tenemos para compartir esta noche, esta tarde, está en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1-2, un versículo muy conocido. Dice de la siguiente manera: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y es perfecta. Qué bonito versículo. Deberes cristianos, parte 1, gloria al Señor. Este texto dice que Pablo le dice a los romanos que él les ruega que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es algo agradable a Dios. Y dice que esa presentar nuestro cuerpo es vuestro culto racional, es cuando llegamos a la presencia del Señor. Cuando oramos es cuando entramos en la presencia del Señor y estamos haciendo esa vida devocional, gloria al Señor. Y dice que no nos conformemos en este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo en la presencia del Señor, que es vuestro culto racional, el Espíritu Santo comienza a ministrar nuestras vidas. Y a través de la palabra y del Espíritu Santo, Él comienza a transformar, a renovar. Por eso dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando lo que hemos aprendido en nuestra vida natural, en nuestra vida sin Dios, no nos ha servido porque tenemos hogares destruidos, familias disfuncionales, hijos en rebeldía, esposos ausentes, padres ausentes. Nos muestra que eso que nosotros aprendimos en el mundo no. Pero cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo, que aceptamos a Cristo como Salvador, en esa actitud de orar, de ayunar, de buscar su rostro, de pedir la dirección del Señor, de pedir que el Señor nos guíe, nosotros ya no estamos haciendo las cosas como las hacíamos antes. Ahora hay unas actividades y unas situaciones diferentes donde nosotros hacemos un acto de doblar nuestras rodillas, de leer la palabra, de inclinarnos, de orar. Estamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es agradable al Señor. Y cuando estamos ahí, nuestro entendimiento, lo que hemos aprendido que no sirve, es transformado, gloria al Señor, es transformado por el nuevo conocimiento que estamos recibiendo y estamos entendiendo las cosas ahora sí de verdad, ¿verdad? Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es lo que yo puedo entender a la luz de la palabra, que puede transformar y renovar un conocimiento que yo tenía, que a la postre no me servía, sino que me estaba destruyendo y me estaba llevando y me estaba alejando lejos de la presencia del Señor. Ahora, cuando ya yo soy cristiano, que mi conocimiento, mi entendimiento comienza a ser renovado en ese culto racional, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando le buscamos. Un saludo a nuestra hermana Neila, que acaba de llegar a la transmisión. Entonces dice que no os conforméis a este siglo, porque si nosotros nos conformamos a lo que estamos viviendo, no. Tenemos que ser transformados en nuestro entendimiento. Y cuando ese conocimiento, ese entendimiento comienza a ser transformado y a entender las cosas verdaderamente, ocurre una transformación dentro de nuestras vidas, y a lo que antes le llamábamos bueno, ahora le llamamos malo, porque ahora hay un entendimiento, hay un conocimiento, hay una renovación. Estamos haciendo una suplantación de cultivo. Lo que aprendimos que a la postre no nos sirvió para nada, lo vamos a desenterrar y vamos a comenzar a enterrar un cultivo nuevo basado en la transformación de nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento nuevo a la luz de la palabra nos hizo entender qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios, cómo debo actuar, cómo debo hablar, cómo debo proceder, cómo debo vestir. Entonces ese entendimiento que yo tenía antes, que no me sirvió para nada, ahora es transformado cuando yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo y santo,
el Espíritu del Señor comienza a obrar en nuestras vidas y comenzamos a amar las cosas de Dios, comenzamos a amar las alabanzas, comenzamos a amar estar en el culto, comenzamos a amar estar en la iglesia, comenzamos a amar el leer un libro cristiano. Nuestra información fue transformada porque nuestro entendimiento logró, a la luz de la palabra, recibir una información nueva que produce gozo, y en cuanto teníamos una información que no nos hacía bien, sino que nos llevaba a la muerte, a la pérdida, a la destrucción. Por eso el versículo dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Es una necesidad urgente hoy de presentar nuestras vidas en la presencia del Señor, para que el Espíritu de Dios pueda derramarse sobre nuestras vidas y pueda tomar ese conocimiento, ese entendimiento de las cosas que nosotros creíamos que supuestamente eran buenas. Cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre nuestras vidas, comienza ese entendimiento a ser renovado, a ser transformado, y el conocimiento que teníamos que no sirvió va siendo desechado y vamos quedándonos con ese conocimiento nuevo de parte de Dios, que es vuestro culto racional, dice la palabra. Y entonces, cuando nosotros vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, entonces lo que estamos viviendo lo llevamos a la presencia del Señor y entendemos que estamos en un proceso, que estamos siendo forjados para un llamado, que si nuestro Señor Jesucristo padeció, nosotros vamos a padecer. Se va la queja, se va la murmuración, se va el enojo, porque cuando nuestro entendimiento no es renovado por la palabra, la voluntad de Dios que estamos viviendo, el momento que estamos viviendo, no logramos entender que hace parte de la voluntad de Dios. Entonces nos quejamos, nos enojamos, nos molestamos, nos vamos y decimos: ¿de qué sirve estar en la iglesia? De, como decía mi hermano Habacuc, eres tan limpio de ojo que no ves el mal que nos están haciendo los malos. ¿Para qué me guardo si día y noche soy flagelado, soy castigado? O sea, ese entendimiento no había sido renovado, que él no podía entender que estaba en un proceso de Dios, donde Dios lo estaba procesando para sacar las cosas malas de él y dejar algo bueno en la vida de él. Pero él lo que veía era prueba, que las cosas no salían, que los tiquetes se perdían, que los aviones se perdían, tantas cosas que se van dañando en nuestro diario vivir, que a veces perdemos y pensamos que es el diablo, pero a veces es la misma voluntad de Dios que permite que muchas cosas se pierdan, se extravíen, pero que nosotros, en el entendimiento renovado, vamos a entender que Dios lo permitió así, y como Dios lo permitió así, es agradable y es perfecto para nuestras vidas. Pero cuando no tenemos ese entendimiento, todo lo que nos pase nos va a llevar a la amargura, nos va a llevar a quejarnos, nos va a llevar a refunfuñar, nos va a llevar a amargarnos. Entonces Dios, a través del apóstol Pablo, le dice a los hermanos romanos que hay que presentar nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo y santo. Dice, agradable a Dios. Esa actitud de buscarlo, de arrodillarnos, de permitirle que la palabra del Señor comience a desenterrar de nuestras vidas tantas cosas malas que aprendimos, tantas cosas negativas que aprendimos, tantas cosas que a la postre nos hicieron daño. Pero qué bueno que la palabra del Señor pudo llegar en este tiempo y pudo levantarnos y pudo transformarnos. Y nuestro entendimiento fue renovado. Ya no hay una queja, ahora hay un gloria a Dios, un aleluya, un bendita sea la gloria al Señor. Gracias, Señor, porque permitiste eso. Antes nos enojábamos, nos ofuscábamos, gritábamos, pataleábamos, durábamos 2 meses sin congregarnos. Ahora no. Ahora nuestro entendimiento es renovado. En nuestro culto racional, en nuestro culto diario, en presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo a la presencia del Señor. Eso es lo que dice esos 2 versículos. Y dice, no nos conformemos a este siglo. Porque cuando nos conformamos, cuando nos somos transformados por el entendimiento de la palabra, de las cosas de Dios, de los tiempos de Dios, de los tiempos proféticos de Dios. Entonces, cuando nuestro entendimiento es renovado, usted va a mirar las cosas de otra manera. Va a mirar las cosas de una manera, de una perspectiva espiritual. Gracias, Dios. Jesús decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad. Él estaba peleando en el huerto de Getsemaní ahí. Él no quería pasar por ese momento, pero él entendió que era necesario pasarlo. Y él dice, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí cuando nuestra mente y nuestra renovación, porque de pronto yo quiero viajar y yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero una casa grande, yo quiero un televisor grande, yo quiero tantas cosas en mi vida, pero el Señor permite que yo esté viviendo lo que estoy viviendo. Entonces, cuando mi entendimiento es renovado y es transformado, yo puedo entender que el proceso que estoy viviendo
es agradable a Dios y es bueno y es perfecto. Porque mi entendimiento es renovado, no me quejo, no golpeo a Dios, no insulto a Dios, no me voy al mundo, no, porque mi entendimiento va siendo renovado, porque el Señor nos está preparando para algo mejor. Entonces, así que en esta semana vamos a compartir ese tema que se llama Deberes Cristianos. Y dice, en este día comenzamos una nueva serie, un nuevo estudio, como usted lo quiera mirar, los deberes cristianos, y basado en la carta de Romanos en el capítulo 12, en el cual vamos a comprender de esta manera nosotros, que nos llamamos cristianos, podemos verdaderamente reflejar a Cristo, no por nuestras palabras, sino por nuestras acciones. Amén. Cuando hablo de los deberes cristianos, estamos hablando de lo que como cristianos debemos hacer, pues muchos de nosotros vivimos la vida cristiana pensando lo que me van a dar, en lo que puedo recibir, pero se nos olvida lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotros podemos dar de nuestras vidas para el reino del Señor. Casi la mayoría de los cristianos siempre están pensando qué me van a dar, qué voy a recibir, pero casi nunca de nosotros se nos olvida a nosotros qué nosotros podemos hacer. ¿Qué puedo hacer yo en la obra del Señor? No qué me van a dar a mí. ¿Qué puedo hacer en la obra del Señor? Y lo que nosotros podemos dar de nuestras vidas a la obra del Señor. Primeramente, comprendamos lo que significan los deberes. Son aquellas cosas. ¿Qué significan los deberes? Son aquellas cosas que las personas están obligadas a realizar. Yo como cristiano estoy obligado a realizar ciertas cosas que están basadas en la palabra, que porque ser cristiano yo asumo esos deberes. Tengo que comprender, tengo que responder, tengo que abrirme a lo que estoy recibiendo para que yo pueda entender que no solamente yo estoy en la vida para qué me van a dar, sino que yo estoy en la vida para entender que yo puedo servir al Señor y puedo dar al Señor, que puedo entregarle mi vida al Señor y que yo estoy dispuesto a morir por hacer su voluntad. Bendita sea la gloria del Señor. Podemos decir entonces que cuando la palabra de Dios nos habla de los deberes cristianos, se está refiriendo a pasar de las palabras y el conocimiento a las acciones concretas. Cuando hablamos de deber, estamos pasando de palabras a acciones concretas. Por eso la Biblia dice en el 1 Corintios 4, 18 al 20, dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera ido a ver a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder a los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Tremenda palabra, ¿no? Pasar de las palabras a las acciones. Nosotros hoy en día, la iglesia, antes había un tiempo donde la iglesia no tenía el conocimiento, no habían los buenos maestros, no habían las personas preparadas que hoy hay en día. Hoy la iglesia tiene demasiado conocimiento, pero tiene poca manifestación del Espíritu Santo en sus congregaciones, en sus iglesias, en sus vidas. Hablan, saben, estudian, trazan una palabra, trazan un mensaje, vuelven, entran, porque no tienen paz, no tienen tranquilidad. ¿Por qué pasa? Que nosotros necesitamos entender que la palabra del Señor nos tiene que hacer entender a nosotros lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Necesitamos pasar del conocimiento a la manifestación de ese poder que Dios nos ha dado. Tenemos que pasar de las palabras y el conocimiento a las acciones concretas. Evidenciar que como cristiano tengo unos deberes y unas obligaciones que cumplir. Entonces, esos deberes y ese conocimiento adquirido en la iglesia a través de los años en el Señor me van a llevar a realizar cosas a mí, que son llamadas obligaciones porque son mis deberes como creyente. Por eso el versículo que les estoy hablando habla de que Pablo no solamente habló, sino que evidenció. Había una señal de poder, de autoridad en su vida que mostraba que las palabras que él estaba diciendo eran poderosas y que Dios lo había llamado para esa situación. Pasar de las palabras y el conocimiento a las acciones concretas. 1 Corintios 4, 18 al 20 dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero Pablo dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré
no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabrería, sino en poder. ¿Está entendiendo? Hay que pasar de las palabras y el conocimiento a las acciones concretas. ¿De qué nos sirve a nosotros tener tanto conocimiento e ir cada jueves, recibir una palabra, e ir cada viernes, recibir un seminario de oración, un seminario de liderazgo, Biblia, qué es el espíritu de Sardi, qué es el espíritu de Saúl, qué es el espíritu de Goliat, qué es el espíritu de Sansón, qué es el espíritu? Y nosotros capacitamos y damos y damos y damos. Y la persona tiene tanto conocimiento y nunca se ha ganado un discípulo. Nunca ha llevado una persona a las aguas bautismales. Nunca ha hecho vida de discípulo, que sea una disciplina constante en su vida. Tiene un discípulo cuando su pastor lo manda, cuando su pastor le encarga a una persona, pero mientras no se lo asignen, la persona está en la congregación, recibe cada domingo, recibe cada viernes, recibe en los ayunos, recibe, pero no pasamos del conocimiento, gloria al Señor, y las palabras. Necesitamos pasar a las acciones. Dios nos encomendó a nosotros predicar la palabra, llevar las buenas nuevas, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo manda Dios. Es un deber, es una responsabilidad. Como cristiano yo tengo que llevar la palabra. Pero pasan los años, pasan los tiempos y nosotros estamos acostumbrados a que nos oren, a que nos ministren, a que nos profeticen. Y nosotros, así como pasan las situaciones, así igual nosotros seguimos día tras día y noche tras noche. Necesitamos pasar de las palabras, porque cuando uno habla, uno se vuelve como las culebras. Así a veces encantamos a la gente de tanto hablar. ¿Y cómo sabe? ¿Y cómo sabe? Y ese hermano sí sabe, pero ¿de qué me sirve tanto conocimiento si no hay acciones? No me gano un alma, no disipulo a nadie, no hay una evidencia en mí que el Espíritu de Dios está en mi vida. Estamos en los servicios, estamos perdidos, y si no nos mandan a ministrar, no ministramos. O sea, estamos ahí como bueno, yo aquí estoy en la iglesia, yo tengo un uniforme, y bueno, aquí estoy, allá aquí está, que lo haga el otro. O sea, no hay ese sentido de pertenencia, como ese deber de ser un líder en la iglesia, que tengo que estar pendiente a los nuevos, tomarle los nombres a los nuevos, si llegó una mujer nueva, si llegó un caballero nuevo, si llegó un joven nuevo. Nosotros estamos ahí, si me mandan bien lo hago, y si no me mandan pues no lo hago, y seguimos así. Nosotros somos líderes y nos llamamos líderes y desarrollamos un liderazgo, pero nosotros no visitamos, no consolidamos, no ganamos almas para Cristo. O sea, nosotros tenemos obligaciones que cumplir como miembros, como hijos de Dios, como cristianos, deberes, porque el Señor Pablo dijo, necesidad me es impuesta, decía Pablo. Y aunque decían que algunos predicaban el evangelio por contienda, otros predicaban por vanagloria, pero Pablo terminó diciendo, lo importante es que sea predicado el evangelio, ya sea que aquel se para ahí en la esquina para quebrarle los ojos al otro y para que lo vean que le sirva al Señor. Lo importante es que a pesar de que él tiene una actitud o una intención incorrecta, hay gente que está escuchando la palabra aún a pesar de que tenga una vida torcida, una vida incorrecta, una vida insurrecta. Pero la palabra, y por eso Pablo termina diciendo, ay de mí si yo no anunciare la encomienda, lo que me han hecho. Entonces nosotros como creyentes tenemos deberes, y esos deberes tenemos que aprender a la luz de la palabra cómo resolverlos. Por eso Pablo está diciendo aquí en 1 Corintios, Pablo está diciendo a los hermanos de Corinto, mas algunos están envanecidos. Y Pablo dice, como si yo nunca hubiese ido a vosotros. O sea, ellos estaban como libres de quien les mandara, ellos hacían su vida como querían. Y Pablo les decía, ellos andan envanecidos, como que yo nunca los voy a ir a ver, como que yo nunca voy a ir por allá. Y el versículo 19 dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. O sea, él tenía pendiente ir. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque ¿de qué sirve tanta palabrería? ¿Y de qué sirve tanta letra? ¿Y de qué sirve tanta cosa? Si no saben echar fuera un demonio, si no saben orar a un enfermo, si ni siquiera son capaces de orar a su familia, si ni siquiera son capaces de orar a un familiar. Cuando un familiar los busca, tienen que buscar al pastor, porque ni siquiera tienen la autoridad como miembros, como líderes, como cristianos, de orar a un enfermo. Y se puede estar muriendo un familiar que no van a la casa a visitarlo, no van a la casa a orar a una persona porque no tienen esos deberes, no hay ese sentido de pertenencia, esa responsabilidad de lo que estoy yo llamado a hacer como cristiano.
Y muchas veces pensamos que el deber de todo cristiano es solamente congregarse, diezmar, ofrendar o servir solamente en los ministerios de la iglesia, pero por medio de este estudio nos daremos cuenta que los deberes de nosotros, los cristianos, van más allá de solamente hacer eso que acabo de mencionar, sino que vamos a comprender que los deberes de todo cristiano están enfocados en reflejar el amor, la misericordia y la bondad de Dios por medio de nuestras vidas, por medio de nuestras acciones, en todo lugar, en todo momento y con todas las personas que sea posible. Si en mi cuadra hay una persona enferma, si en mi cuadra yo no necesito, si lo conozco, si no lo conozco, si tengo una amistad con esa persona, no. Si yo me entero que el vecino al frente está enfermo, yo lo que tengo es que cruzar la calle, decir buenas tardes, Dios le bendiga, ¿cómo está? Me enteré que se sientó, que le pasó algo. Me gustaría orar, le gustaría que orara por su vecino. Ese es un deber. Eso es una persona que tiene sentido de pertenencia. No le importa si se muere, si se murió, si se sanó, si no se sanó. O sea, a usted no le importa. Usted vive en su cuadra. Usted vive en su cuadra y nadie lo conoce como cristiano. Nadie conoce el poder de Dios. Y por eso Pablo dijo, yo voy a irlos a ver los que están envanecidos. Y él lo dice claro, mire lo que dice. Y conoceré no las palabras, porque él sabía que hablaba mucho, pero no tenían evidencia de la palabra. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. O sea, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que muestran? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Donde usted va a poner la mano, ora, ministra, un abrazo, un consejo, una administración. No, pero nosotros estamos ahí, que nos ministren. Y aún somos líderes y tenemos años en el evangelio. Y llegamos a la casa, a la iglesia, llorando, cargado. Mi esposo, mi marido, me hizo, mi hijo, mi hija, me hizo. Y nosotros no sabemos. Y necesitamos y vamos a la iglesia, levantamos las manos y comenzamos a llorar. Porque nosotros también necesitamos que alguien nos ministre. Y se nos olvida que como creyentes tenemos que manifestar el amor, la misericordia, la bondad de Dios por medio de nuestras vidas, por medio de nuestras acciones, en todo lugar, en todo momento y con todas las personas que sea posible. Por eso Mateo capítulo 5 versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, cuando las personas te vean a ti y me vean a mí accionando de la manera que debemos accionar como esos líderes, como esos miembros, como esos hombres que hemos entendido ese deber que tenemos como cristianos, vamos a ser esos luminares que van a alumbrar y van a glorificar el nombre de Cristo. Porque Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Lo que está dentro de ti, cuando se manifiesta tu bondad, tu misericordia, tu afecto, tu ternura, tu cariño con tu vecino, tu luz va a alumbrar delante de todos los hombres. Y van a ver, esa luz va a mostrar tus buenas obras. Y automáticamente glorificarán al Padre que está en los cielos. Y el libro de Tito, capítulo 3, versículo 8 dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Mire lo que dice Tito. Palabra fiel es esta. Es una palabra verdadera la que tenemos nosotros. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Porque los que creen en Dios y te ven a ti manifestar la luz que está a ti delante de todos los hombres y alumbrarán tus buenas obras, la gente que está contigo, la gente que te ve, terminará haciendo lo mismo, porque tú le estás haciendo ese canal de bendición que alumbre. Y entonces dice Tito, para que procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas, útiles a los hombres. Cuando usted va a ayudar a una persona, cuando usted va a ayudar a un hijo de una persona, cuando usted va y le da una palabra de fortaleza a un vecino, cuando usted va y le da un consejo a una persona, así alumbre vuestra luz, gloria al Señor, delante de todos los hombres. No por tus palabrerías ni por todo lo que tú hablas y dices, sino tus acciones, mis acciones como creyente.
Que alguien llegue a su casa, vecina, venga para que ore a mi esposo. Ay, voy a llamar al pastor para que el pastor venga. ¿Cómo así? Si usted es una persona que tiene el poder, la autoridad, la unción sobre su vida, hay una autoridad que Dios ha delegado y usted puede en el nombre de Jesús echar fuera demonios, atar al diablo, echar fuera al brujo, al hechicero, romper con toda maldición generacional, porque Dios ha derramado ese poder sobre usted. Por eso tiene usted ese uniforme, porque el uniforme no lo tiene usted porque sea bonito, sino porque el tiempo en el Señor y su testimonio han dado testimonio de esa credibilidad, de ese testimonio de vida, y que tiene una vida y una comunión íntima con el Señor. Así que usted no vaya a llamar al pastor porque usted, ¿dónde está usted? No, usted está ahí. Usted es representante de Dios. Usted es representante de Dios en su barrio, en su cuadra, en su sector. Tenemos que manifestar el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios en nuestras vidas. El amor de Dios. Nosotros no estamos por lo que nos dan, por lo que nos pagan, por lo que recibimos. No, nosotros tenemos que evidenciar que tenemos a un Dios que tiene todo poder. ¿Cómo que la Biblia dice, cómo coge una luz y la metes debajo de la mesa? No, la luz la tienes que colocar en un lugar alto donde se vea. Y si tú estás en una cuadra donde la gente no tiene a Cristo, donde beben, donde temen, donde se emborrachan, tú no eres juez de las personas. O sea, tú no estás para juzgar si bebes, si tomas, si se emborracha, sino no, tú estás para que con tu testimonio, que con tu vida, que con la palabra que tú tienes, tú puedas cambiar el corazón de esa persona. Si tú te colocas a juzgar a esa persona que cada vez que la ve que es un perdido, que es un borracho, que es esto, que es lo otro. Sí, esa verdad todo el mundo la sabe porque todo el mundo lo ve, lo que hace todos los fines de semana, cómo se pierde, cómo le pega a su esposa. Todo eso es algo que es tangible. Tú no necesitas evidenciarlo más. Tú necesitas es que la Biblia dice que con misericordia y amor se corrige el pecado. Tú lo que tienes que hacer es buscarlo, extender el brazo, hacerte amigo de esa persona y evidenciar que el amor de Dios está en ti, que nosotros estamos para restaurar, que nosotros estamos para levantar, que nosotros no estamos para condenar, que la iglesia espera, el mundo espera la manifestación de la iglesia del Señor Jesucristo. Y nosotros, los hombres y los hijos de Dios, tenemos deberes, responsabilidades con Dios. Es que yo no oro ni predico ni voy a predicar a otra iglesia porque me paguen. No, no, no. Es el llamado que Dios hizo y yo voy a hacerlo porque Dios me mandó, me paguen, no me paguen, pero yo voy a hacerlo porque en mí tiene que haber ese amor por almas que necesitan de la palabra del Señor. Entonces nosotros como cristianos no debemos estar esperando qué me van a dar o qué no me van a dar. Yo como cristiano estoy para manifestar el amor de Dios, mi deber como creyente, mi deber como cristiano, que a usted en su cuadra no lo conozcan porque ese pastor o ese hermano no ora a nadie, hay que hacerle la venia, hay que sacarle una cita. No, no, hola vecino, ¿cómo está vecino? Dios le bendiga, ¿cómo está vecino? Que la misericordia del Señor sea sobre su vida. Si usted se entera que se enfermó, que se cayó y porque se estaba borracho, porque estaba loco, que se drogó o lo que sea, tú no estás para juzgar y cuando llegue allá, eso le pasa por estar perdido. No, nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para mostrar el amor de Dios, darle la palabra, aconsejarlo. Con misericordia y amor se corrige el pecado. Hay que hablar, tenemos una necesidad. Usted no puede una persona que se está perdiendo y usted no lo puede dejar perder, porque es que a mí el pastor no me ha mandado. Eso es como el líder en la iglesia. El líder tiene el uniforme, está en la iglesia, llega a la iglesia, pero como no lo mandan a barrer, no barre. No. El líder no es el que lo mandan. El líder es el que hace las cosas porque ve que eso está sucio, lo limpia. Porque ve que esa puerta está cerrada, la abre. Porque ve que eso le hace falta pasar un trapo, se lo pasa. No necesita que lo manden. Eso está dentro de él como persona. Entonces, el deber del creyente, el deber de nosotros como cristianos, es que así alumbre, como dice Mateo, nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que no solamente nuestra obligación como cristianos es congregarnos, es diezmar y eso, ofrendar. Eso está bien, eso está perfecto, gloria al Señor. Además de eso, nosotros debemos dar a conocer que como creyentes tenemos una vida que mostrar de Dios a las demás personas. Tenemos que enfocarnos en reflejar el amor, la misericordia. Ese evangelio de estar juzgando lo que uno hace o lo que otro hace. Nosotros no somos jueces, el juez es Dios.
Nosotros estamos para restaurar, para levantar. Bendecimos la vida de Neila Guerrero, que está ahí. Bendecimos la vida del pastor Juan Carlos Pacheco Gómez, que está ahí. Que el Señor lo bendiga. Mi hermanazo, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Qué bueno bendecir tu vida. Dios te bendiga. Gracias porque estás ahí. Que el Señor te bendiga grandemente. Está nuestra amiga y hermana Yolanda Saya Flores. Dios te bendiga, mi amiga. Dios te guarde grandemente. Y gracias por hacer parte de Familia y Ceci. Estamos hoy comenzando todos los días de 4:30 a 5:30 el devocional Háblame Señor de Iglesia Cristiana Espada Cortante. Y esta semana el tema que vamos a tratar es los deberes cristianos. ¿Cómo yo tengo que manifestar esos deberes cristianos? ¿Qué necesitamos para llevar a la práctica los deberes cristianos? Gloria al Señor. Respondamos este día por medio de la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos para llevar la práctica de los deberes cristianos? Ya estuvimos hablando en Romanos 12:1, que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos presentar, Claudia Patricia Fontalvo Ortega, Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Necesitamos presentar nuestros cuerpos en la presencia del Señor como ese sacrificio vivo y santo que es nuestro culto racional. Es cuando oramos, es cuando ayunamos, es cuando nos presentamos, es cuando nos postramos en la presencia del Señor, y a través de la administración del Espíritu Santo nuestro conocimiento, nuestro entendimiento es transformado por el poder de Dios y comienza a evidenciar cambios en nuestra vida. Lo que antes nosotros pensábamos que era bueno, a la luz de la palabra, y cuando nuestro entendimiento es transformado porque comenzamos a recibir la revelación de la palabra, a entender lo que la palabra de Dios nos está enseñando, muchas cosas que nosotros creíamos que eran agradables, que eran buenas, no, vamos a dar cuenta que no. Entonces nuestro entendimiento está siendo renovado. Comenzamos a entender la palabra, comenzamos a vivir ya no basado en lo que me dijo mi papá, en lo que me dijo mi mamá, en lo que me enseñó mi abuelito, en lo que enseñó mi tatarabuelo, no. Ya vamos a vivir basado en lo que la palabra del Señor me enseña. Necesitamos presentarlo, no necesitamos conformarnos a este siglo, sino transformados. A medida que la palabra del Señor va haciendo efecto en nuestra vida, el cambio no es de la noche a la mañana. Si usted ve a un bebé cuando nace, él no habla enseguida. Él comienza a desarrollar los huesos, a desarrollar los músculos, va creciendo, va siendo amamantado por su mamá, comienza a fortalecer las piernas, comienza a gatear, su alimento va cambiando porque le dan cosas cuando está recién nacido, después le van dando cosas cuando tiene 3 meses, cuando tiene 4 meses, cuando tiene 6 meses, le van dando la papilla, y así le van cambiando su alimentación de acuerdo a cómo la persona, el niño va creciendo hasta que comienza a caminar. Y cuando comienza a caminar, no comienza a caminar y enseguida caminó perfectamente, no, hay momentos que no, se va a caer, se va a levantar, porque así es nuestro caminar con el Señor. Nosotros no podemos pedirle perfección a una persona cuando nosotros, que tenemos 40 y 50 años en el Evangelio, no somos perfectos, porque no somos perfectos, y la Biblia dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Aquí nosotros todos estamos, aquí todos, pastores, ministros, evangelistas, claro, allá los que toman Red Bull y se creen mejor que todo el mundo y que son santidad Jehová, no, nosotros somos carne. Pablo decía: hay una ley que mora dentro de mí y que el pecado mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por mucho que Dios me use, por mucho que Dios desarrolle un llamado y me haya derramado dones y ministerios sobre mi vida, y por mucho que me use Dios, yo no soy infalible. Yo no soy infalible. Y si usted, mi amado hermano que está ahí, se cree infalible, ubíquese, porque no es así. Todos nosotros somos humanos, pecadores, que necesitamos ser transformados por medio de la palabra del Señor. Aquí nadie es más grande que nadie, aquí nadie es mejor que nadie. Yo todos los días me equivoco con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, como pastor, como papá, como mamá, pero tengo el Espíritu Santo que me ayuda a reconocer que me equivoqué, voy donde la persona, enmendo mi error, pido perdón, pido disculpas, porque yo también estoy peleando la buena batalla de la fe. Aquí yo no me creo más que nadie, porque Dios me dio la oportunidad de estar compartiendo la palabra con usted. Ya yo soy un exégeta, soy un erudito, soy un exégesis. No. Yo aquí estoy en un proceso donde también estoy aprendiendo. Yo aprendo con cada hermano, con cada amigo. A veces me desfaso y voy y pido disculpas, pido perdón, porque aquí no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de que todos estamos peleando, somos carne. Romanos 7, que no se te pierda de vista, y lo enseño cada rato, no se te pierda de vista. Pablo, que es un hombre que estuvo en el tercer cielo, que tuvo las experiencias que tuvo, él dijo: hallo algo en mí
Y es que el pecado mora en mí. El pecado mora, o sea, él mora dentro de este cuerpo. Simplemente que la Biblia dice que ahora los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la palabra y al Espíritu, dice Romanos 8:1, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Y el hecho que yo ande en el Espíritu, o ore, o me equivoque, yo soy un humano. Y en algún momento me voy a equivocar. Y en algún momento voy a fallar. Pero lo que siempre les enseño, que aunque me equivoque y falle, yo no tengo por qué irme al mundo. No tengo por qué perderme en el mundo. La Biblia dice que abogado tengo y que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Amén. No me quiero salir del tema, simplemente le quiero decir que no soy perfecto. Soy imperfecto todos los días. Y todos los días tengo que ir a la cruz. Todos los días tengo que ir a morir. Todos los días tengo que decirle, Señor, aquí estoy. Haz una obra en mí. Quita este impulso, quita esto, quita lo otro. Así que mi hermano, todos estamos aquí en un periodo de formación, aprendiendo y guardando esta salvación que es tan grande. Así que tenemos que primero presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional. Hay que hacerlo, porque usted nunca va a permanecer en los pies del Señor y va a permanecer sirviendo al Señor si usted no tiene una vida de oración, una vida de búsqueda, una vida de intimidad con el Señor. Y yo, por ser pastor, porque el Señor me ha dado la oportunidad y sola es la misericordia del Señor, porque ni eso, como decía Pablo, soy lo que soy por la misericordia del Señor, porque ni méritos he hecho, solamente ha sido el Señor. Pero como pastor yo no me puedo presentar perfecto ante las demás personas. No. También soy como ellos, que tengo un poquito más de conocimiento, que tengo un grado de autoridad espiritual, perfecto. Pero yo también estoy todos los días luchando, batallando, pidiéndole al Señor que me ayude a mejorar, a ser mejor padre, mejor esposo, mejor pastor. Y también voy a llorar y me voy a quebrar. Pero a eso se lo hablo para que usted entienda. Primero, necesitamos tener una actitud de entrega voluntaria para nuestro Dios. Los deberes cristianos, lo primero que tenemos que hacer es tener una actitud de entrega voluntaria para nuestro Dios. Ya lo vimos en Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable. Usted, como creyente de Dios, como Dios le bendiga a mi hermana María Hasblady, no le tienen que estar mandando a orar, no lo tienen que estar mandando a buscar al Señor. Usted tiene que presentarse voluntariamente a la presencia. Una actitud de entrega voluntaria te tiene que nacer. Yo a veces coloco el ejemplo y me perdona si está mal puesto. Yo a veces veo a las personas cuando no tienen a Cristo, que beben en la tarde, se emborrachan en la noche, se levantan en la mañana, no piden un desayuno, sino que se van para la tienda o la cantina a seguir tomando. Voluntariamente van. Porque como alimentan la parte de su carne, eso es lo que su carne le pide. Pero cuando usted alimenta su espíritu, cuando usted alimenta su vida devocional, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo de Dios mora dentro de mí, el Espíritu Santo, esa intimidad con Dios, me va a pedir a mí voluntariamente congregarme, voluntariamente leer la palabra, voluntariamente orar, voluntariamente hacer mi vida de estudio devocional, de búsqueda, de congregarme, de estar ahí conectado en las cosas del Señor, de buscar la presencia del Señor. Nadie va a permanecer en las cosas del Señor si no tiene una vida de intimidad, de búsqueda, de consagración. Por eso aquí dice que necesitamos tener una actitud voluntaria para nuestro Dios. El versículo nos habla de un sacrificio vivo y eso nos debe de recordar los sacrificios que se hacían para Dios en el Antiguo Testamento, en los cuales era llevado un animal para ser sacrificado. Ese animal no llegaba voluntariamente para ser sacrificado. Tenía que ser llevado por la persona que lo iba a entregar en sacrificio en el altar. Es por eso que el versículo nos dice que nosotros tenemos que ser sacrificio vivo. Es decir, voluntariamente tengamos una actitud de entrega para con Dios. Que podamos decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a vivir tu voluntad.
Aquí estoy, Señor, no entiendo lo que estoy pasando, no entiendo lo que estoy viviendo, pero Señor, solamente hazme entender, es tu voluntad lo que estoy viviendo, y si es tu voluntad, Señor, aquí estoy, agradable y perfecta, aunque me duela y me esté reventando el alma, pero si es tuya y así tú quieres que así sea, Señor, yo la entiendo, yo la acepto, porque la Biblia dice que es agradable y que es perfecta. Jesús lo dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. A veces lo que yo quiero no es lo que Dios quiere. Y a veces lo que Dios quiere no es lo que yo quiero. Yo quiero estar cómodo, bendecido, sin lucha, sin problema, sin prueba, la nevera llena, la comida esto, así, todo ahí, que nada más sea abrir la boca y todo está ahí. Y a veces Dios no quiere que sea así. A veces Dios te pasa por unos procesos, te mete en unas situaciones, te mete por unos procesos, te pasa por el Getsemaní, te muele en la presa del Getsemaní, te sacan el zumo de la fruta para que tú seas machacado, seas pisoteado, y a ti no te puede estar gustando, pero es la voluntad del Señor que tú aprendas a pasar por ese proceso, para que aprendas a perdonar, para que aprendas a amar a las personas, para que aprendas a caminar en los caminos del Señor, y que tú no eres un merengue, ni eres una pelotica de azúcar que con el agua te quiebras y no te pueden decir nada, no te pueden mirar porque todo te ofende. No, aquí tenemos que ser preparados, hermanos. Yo salí de un lugar donde me congregaba, donde nos prepararon, pero nos prepararon que a veces habían cosas que dolían en lo más profunda del alma, que te estremecían por dentro, y tú tenías que aprender a seguir creciendo en las cosas del Señor. Y yo le digo al Señor hoy, gracias por ese proceso, gracias por nacer en ese lugar, gracias por estar ahí, gracias por ello, gracias por la forma como nos pastorearon, como nos formaron, porque esto me ha hecho crecer, me ha hecho madurar, no depender de la gente, dependo de Dios. Y si no me visitan, no me interesa, yo tengo mi relación personal con el Señor. Yo tengo que tener una actitud voluntaria, de entrega al Señor. Lo necesito. Es necesario. Es por eso que el versículo dice que nosotros tenemos que ser sacrificio vivo. Es decir, que voluntariamente tengamos una actitud de entrega, bendita sea la gloria del Señor, para con Dios, para que podamos decir: aquí estoy, Señor, quiero hacer tu voluntad. Esto significa verdaderamente llevar a la práctica las palabras del apóstol Pablo en nuestra propia vida. Ese versículo que tanto decimos, que está en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ay, madre mía. Ay, Dios, ayúdanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Ay, tan bonito que se escucha. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verdaderamente ese versículo es hermoso, se oye lindo, pero vivirlo y llevarlo a la práctica es algo impresionante. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y nosotros vivimos la mayoría de nuestro tiempo y nuestra vida en nuestra carne. No vivimos en el Espíritu. Accionamos, nos enojamos, nos molestamos, nos tomamos ira, nos molestamos. Vivimos más en la carne que en el Espíritu. Y la Biblia dice aquí: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y yo voy por la calle y de pronto se me atraviesa un carro, se me atraviesa una moto, y de pronto yo acciono y le digo: ¿qué? Casi me atropella. Y oye, ¿dónde estás? Si yo estoy crucificado, no ha pasado nada, tranquilo, no me estrellaron, Señor, perdóname. ¿Sí me entiende? Porque el ser humano enseguida reacciona con los impulsos, no están controlados por el Espíritu Santo. Claro que hay unos que ya vuelan, que tienen alas, que toman Red Bull, que se creen los papás de los pollitos, y ellos nunca pecan, viven allá en la casa en la casa del aire. Ellos viven con... No. Yo soy un humano, y a veces se va a exteriorizar algo en mí. Y cuando eso pasa, uno se da cuenta automáticamente que todavía vivo yo. Todavía vivo yo. Que todavía vivo yo. Y ya no, Pablo decía, es que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y cuando uno ve a esa persona que te traicionó, a ese Judas, a esa persona que te hizo daño, a aquella persona, tú quisieras. Y el Señor Jesucristo nos manda a darle besos a Judas. Nos manda a decirle que tienes conmigo amigo. Al que te maldice, ora por él. ¿Está escuchando la palabra? Al que te maldice, ora por él. Al que te odia, dale de comer. Vence el mal con el bien. Y ahí es donde usted se da cuenta cuán vivo está y cuán muerto está.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, madre mía, y ya no vivo yo, imagínate eso, hermano, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, las decepciones, los momentos difíciles, los quebrantos, las traiciones, las calumnias, las murmuraciones, lo que ahora vivo en la carne. Usted no vive todavía en cuerpo glorificado, lo que vive a diario, sus situaciones diarias, sus momentos, sus relaciones, como que a veces yo escucho cuando Dios me permite ir a seminarios de pareja y yo escucho a esas personas predicar y enseñar que su hogar es paz, que su hogar es concordia, que ahí no hay pleito, que ahí no hay contienda. Yo le digo, verdaderamente eso será así. Eso será así. Porque nosotros somos tan humanos que a veces lo que le gusta a mi esposa no me gusta a mí. Y lo que me gusta a mí no le gusta a mi esposa. Y los desacuerdos siempre van a estar en el hogar, en la casa, con los hijos, las situaciones difíciles. Pero uno ve como si el que está predicando allá es como si fuera una telenovela, hermano, que está contando que caramba, que qué cosa, que caramba. Y uno dice, ay, Dios mío, y yo estoy viviendo en el infierno, ¿por qué? Y entonces todo el mundo idealiza eso. Y somos humanos imperfectos y necesitamos el perdón, necesitamos amar, necesitamos amarnos, querernos, cuidarnos. Entonces, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, lo primero que tengo que hacer, porque la enseñanza está diciendo, respondemos en este día por medio de la palabra de Dios, ¿qué necesitamos para llevar a práctica los deberes cristianos? Uno, una entrega. Una entrega voluntaria. Una entrega voluntaria para nuestro Dios. Segundo, necesitamos comprender que esta entrega voluntaria, que este sacrificio vivo para nuestro Dios, tiene una motivación innegable, las misericordias de nuestro Dios por nosotros. Segundo, necesitamos comprender que esta entrega voluntaria, que este sacrificio vivo para nuestro Dios, tiene una motivación innegable, las misericordias de Dios por nosotros. Las misericordias de Dios por nosotros. Es decir, que toda la bondad, toda la misericordia, toda la obra redentora de Cristo por nosotros o por nuestra vida debe ser nuestra mayor motivación para estar dispuestos a entregarnos en un sacrificio vivo para nuestro Dios. Ese debe ser nuestra mayor motivación para cumplir los deberes cristianos en nuestra vida. Esto significa que para llevar a cabo los deberes cristianos con nuestra vida tenemos que tener un corazón agradecido, como aquel hombre en Gadara, que al ser liberado por el Señor quería irse con él para servirle, pero el Señor lo mandó a servir a su familia y a la comunidad. Que la misericordia reflejada de Dios en tu vida, tú la puedas reflejar con otras personas. El libro de Marcos capítulo 5 versículo 18 dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grande cosa ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, 10 ciudades, Decápolis significa 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Este hombre, la misericordia que Dios manifestó sobre su vida de libertarlo de esos demonios, este hombre que quería tener una vida de agradecimiento, quería seguir al Señor, y el Señor Jesucristo le dijo, ve a los tuyos y muéstrale cuán grandes han sido las misericordias de Dios contigo. Dice que este hombre se fue y comenzó a predicar en Decápolis. En todas esas 10 ciudades comenzó a hablar de lo que Dios había hecho en su vida. Y cómo la gente se maravillaba por lo que Dios había hecho en su vida. Nuestra vida debe ser nuestra mayor motivación. En nuestra vida, nuestra mayor motivación debe estar dispuesto a entregarnos en sacrificio vivo y santo. Necesitamos entender la misericordia de Dios sobre nuestras vidas.
Por eso, el que hace juicio sin misericordia, dice el libro de Santiago, recibirá juicio sin misericordia. Nosotros no podemos, hermanos, no podemos ir por la vida siendo jueces. Necesitamos entender el amor que el Señor nos ha dado como padres, como esposos, como ministros, como pastores, que tenemos que enseñar la palabra, que tenemos que sentarnos, que tenemos que exhortar, que tenemos que corregir. Perfecto, pero no podemos eliminar, no podemos anular, no podemos declarar inservible a una persona porque se equivocó, porque falló. No. La misericordia del Señor se ha reflejado en mi vida. ¿Cuántas veces Dios me ha perdonado a mí? ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado a ti? ¿Cuántas veces la misericordia del Señor se ha hecho notoria en nuestras vidas? Nosotros tenemos que manifestar esa misericordia en nuestras vidas. Así como tenemos que tener una actitud de entrega voluntaria. Esa actitud de entrega tiene una motivación y es la misericordia de Dios por nosotros. Si Dios ha sido misericordioso con nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? Ser misericordiosos con las demás personas. Amar, llevar la palabra. La verdad que Dios me ha enseñado tanto y ha cambiado tantas cosas en mi vida. De tantos errores que he cometido en el ministerio como pastor al comenzar. Los errores que cometí. Hoy quiero, yo siempre digo, Señor, ser mejor, mejorar. Pero yo no puedo. Así como a mí me echan de un lugar, yo no puedo repetir lo mismo. Yo tengo que extender la misericordia. Así como Dios me la extendió a mí. Si no fuese por la misericordia, dice el libro de Jeremías, nosotros ya hubiésemos sido consumidos. La misericordia de Dios nos tiene en pie. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos ofendido el nombre de Dios? Y Dios no nos ha eliminado de la lista. Por eso el Señor, como lo sabe todo, Él nos dejó un salvoconducto en 1 de Juan. Abogado tenemos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y por eso dice ya, antes de mirar la paja que está en el ojo del otro, saca la viga que tienes en el tuyo. O sea, Dios nos manda siempre a mirarnos nosotros. Que nosotros no somos jueces. Nosotros somos hijos de Dios. Que estamos para restaurar, para levantar. Porque las misericordias de Dios me tienen en pie aquí. Ese día yo pude haber muerto debajo de ese carro. Ese día yo pude haber muerto. Y ese día murieron Ada, murió el esposo de su hermana, murió su sobrino. Yo venía bajando la 38, la volqueta venía sin freno, yo tenía que llevar una consignación a la empresa. Yo me pasé esa volqueta, pero porque necesitaba llegar a la empresa a entregar ese volante de consignación. Y ellos iban gritando en la volqueta, vamos sin freno, pero yo como iba tan metido en que tenía que estar en la empresa porque el viaje de combustible tenían que descargarlo en la bomba y si no llevaba el volante de consignación no descargaban el combustible y se estaba acabando el combustible en la bomba y el patrón me decía, pero ven lo más pronto posible. Y yo alcancé a ver el semáforo en verde y yo aceleré y delante de mí iban 3 carros, el primero era un carro, el segundo era donde iba Ada con el esposo de su hermana, su sobrino. Venía otro carro, yo venía detrás de ese carro. Y yo voy bajando la 38 y el semáforo está en verde. Y yo le doy duro para atravesar el semáforo. Y de pronto el semáforo cambia a rojo. Y cuando el semáforo cambia en rojo, yo tenía que quedarme parqueado detrás de los 3 carros que estaban ahí. O sea que el golpe de lógica, el primero que se iba a llevar el golpe de la volqueta era yo. Era yo. Quizás el Señor permitió que Ada y Manuel se fueran y ese niño se fueran porque quizás ese momento estaban bien con el Señor. Yo no estaba bien con el Señor. Yo me hubiese muerto ese día, yo me hubiese perdido. Pero yo escuché la voz del Señor que me dijo, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Hay una cosa de venta de colanta. Y yo voy bajando y cuando el semáforo cambia, pero eso fue enseguida, la voz me dijo, gira. Y yo automáticamente puse el pie en el freno, puse el direccional, giré y en el momento que yo giro yo siento la brisa de la volqueta que pasa, pero una cosa que viene a toda velocidad bajando una loma en la 38. Yo sentí el estripicio, el estallido, el golpe, yo sentí todo y cuando yo salgo al otro lado de la circunvalar yo veo a la gente corriendo, pero yo llegué a la bomba, entregué el volante de consignación. Hice todo y yo pregunto, ¿qué es lo que está pasando? No, un accidente, una volqueta, mató a las personas y yo he cogido la moto, he regresado, llego al lugar del entierro, veo a Ada de espalda, veo a Manuel por allá, veo al niño, pero yo no reconocí a nadie.
sino hasta en las 6 de la tarde que yo voy para mi casa, paso por la puerta de la iglesia y veo la cantidad de gente ahí. Yo digo, ¿qué está pasando? Y entro a la iglesia y me dicen, tú no sabes. Y yo, no, en el accidente de la 38 murió Ada, murió Manuel. ¿Cómo así? Y murió el bebé, el sobrino. Y yo lo único que hice fue comenzar a llorar. Y ellos me dicen, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y yo le dije, no, es que yo estaba detrás del carro de ellos. O sea, yo era el primero que iba a ser impactado. Y yo comencé a llorar y yo me metí por allá, comencé a llorar, comencé a pedirle perdón al Señor. Y le di gracias al Señor. Perdí una buena amiga, perdí un amigo. La mejor amiga que he tenido en la Cuadrangular de la Paz, como era mi hermana Ada Luz Cueto. O sea, yo perdí ese día algo grande, pero también gané una oportunidad de vida, la misericordia de Dios. Ese día fue tan real en mi vida, fue tan real, pero es que una cosa que yo te lo digo, pero fue tan real. Yo pude escuchar a Dios que me dijo, una oportunidad más te doy. Y ahí comenzaron a cambiar muchas cosas en mi vida. Comencé a vivir un evangelio distinto, a mirar las cosas de otra manera, a mirar que no estaba en la iglesia para alegrar a la gente, para darle comer a la gente porque ganaba bien. No, que Dios tenía un llamado, que Dios tenía un propósito, que Dios quería hacerme algo. Y ese día me dio una oportunidad de vida. Su misericordia fue notoria para con mi vida. ¿Cómo que yo no voy a tener una entrega voluntaria al Señor por ver las misericordias que el Señor ha hecho? ¿Qué no me ha dado Dios? Me dio una esposa hermosa, me dio unos hijos, me dio un llamado. ¿Qué no me ha dado Dios? Y me ha dado tantas cosas. Yo tengo que amar a Dios y yo tengo que tener esa entrega voluntaria, amar al Señor. Yo no es que tenga que un sueldo, que me pongan plata, que me pongan dinero, no. Yo amo al Señor porque sus misericordias en mí fueron reales. Ahí perdí 2 amigos y un niño que murió ese día, que lo venían de registrar. O sea, fue impresionante. La hermana de Ada perdió a su esposo, perdió a su hijo, perdió a su hermana. Ese día perdió 3 personas. Y yo ese día... La muerte de 3 personas representaban para mí la misericordia de Dios. Y hay gente que no lo va a entender, pero yo sí lo entiendo. Y por eso yo amo a Dios y por eso yo soy tan radical con las cosas de Dios. Porque servirle al Señor para mí es un privilegio, es una bendición. Así que necesitamos entender que para manifestar nuestros deberes, los deberes cristianos, tenemos que tener una entrega voluntaria. Porque si no, vamos a hacer la obra del Señor con negligencia, por amargura, con rabia, con enojo, por imposición. No, necesitamos tener una entrega voluntaria hacia Dios, que me nazca hacer las cosas y que esa entrega voluntaria tenga algo innegable. No podemos olvidar las misericordias del Señor. Terminamos aquí, mañana continuamos de 4:30 a 5:30. Espero que Dios le haya hablado, espero que Dios le haya bendecido. Padre que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y en majestad. Estamos compartiendo este tema de los deberes cristianos. Apenas estamos introduciéndonos en este tema nuevo que estamos compartiendo. Todavía no hemos hablado de los deberes cristianos, sino qué tengo que hacer yo para desarrollar, qué tengo que hacer en mi vida para poder yo desarrollar esos deberes que más adelante en el transcurso de esta semana vamos a enseñar. Una entrega voluntaria, Señor. No tiene que ser una carga para mí congregarme, no tiene que ser una carga para mí servirte, no tiene que ser una carga para mí barrer, limpiar, no tiene que ser una carga porque yo he podido ver tus misericordias. Y esa misericordia yo tengo que extendérsela porque la Biblia dice que el que hace juicio sin misericordia recibirá juicio sin misericordia. Debemos amar, mostrar el amor, mostrar la sencillez, la bondad, la misericordia que tú estás en nuestras vidas, Señor. Hoy una vez más te pedimos perdón. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies, que nos ayudes a ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores ministros. Límpianos en esta hora de la tarde y saca de nosotros la religiosidad, esa imposición de reglas y normas que nos creemos jueces de la gente. No, Señor, ayúdanos a ser prácticos como eras tú, Señor. Amar a las personas como estén, como tengan. Y cuando estén en la iglesia, darles un discipulado, formarlas, hablarles, enseñarlas, discipularlas, consolidarlas para que cada persona vaya dejando esas cosas que ellos creen que son buenas y a la luz de la palabra podemos ir a enseñarles. Por eso se llama discipulado, se llama consolidación, Señor. Pero primero debemos amarles. Hoy te pido que bendigas cada hermano, cada amigo, cada persona que se conectó. La vida del pastor Juan Pacheco que está ahí, la vida de mi hermana María Blady, la vida de Claudia Patricia Fontalvo, gloria al Señor, la vida de Neila Guerrero y cada uno de los hermanos que se van a conectar en la noche a verlo en diferido porque llegan de su trabajo, los hermanos que están en Estados Unidos, en Nueva York, en Panamá, en Guatemala, ahí los que están en España, los que están en Canadá, Señor, los que están en Chile, en Perú. Señor, bendice a todos esos hermanos que se conectan en horario diferido porque sus horarios son diferentes allá y no pueden conectarse a esta hora, pero lo escuchan cuando llegan de su trabajo. Señor, háblales y enséñanos a tener una entrega
voluntaria. Enséñanos, Señor, a que no se nos olviden que tus misericordias para nosotros han sido reales, Señor. Padre, hoy bendigo a cada uno de los que están ahí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yolanda, que también está ahí, que el Señor te guarde, te bendiga grandemente. Gracias por estar ahí, que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana a la misma hora, 4:30, 5:30. Su pastor y amigo José Yepe, que les bendice, le dice, papi está aquí. Puede compartir esta transmisión con quien usted quiera. Que el Señor le bendiga. Nos vemos mañana, familia y Ceci. Mil bendiciones.